Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Sí, como decía Eve Bonafini, la radio es un asunto que al fin y al cabo funciona en el teatro de la mente. Pensamos que combinando nuestras imaginaciones, los teatros de nuestras mentes, podemos concretar, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, una aventura compartida. Para esa aventura que compartiremos a partir de ahora, nosotros tenemos a disposición un avión. ¿Imaginan este avionazo? Es un Mirage. Y entonces, si ustedes abren sus mentes y nosotros trabajamos en el mismo aspecto, tal vez podamos elevarnos juntos. Y no elevarnos para escaparnos o para evadirnos, sino simplemente para poder mirar las cosas desde otro punto de vista. Las cosas, al fin y al cabo, escribió un tal William Shakespeare, son según el cristal con el cual se miren. Si miramos desde una perspectiva y después desde otra perspectiva, si miramos desde un lugar y después desde otro lugar, seguramente no confundiremos, como suele ocurrir, el árbol con el bosque. El árbol sería el presente distópico de la Argentina y una parte del mundo. El bosque sería la historia de la humanidad. Hoy vamos a empezar por un homenaje a un enorme cantor popular. Se llamaba Washington, típico de Uruguay, ¿no? Pero nadie le dijo en la vida a Washington porque desde que empezó a cantar tango y murga, su voz, que con el tiempo se convirtió como la voz de Goyeneche en todo un tópico por el raspado y también por el paso del tiempo que combinó muchos elementos emotivos, le dijeron el canario. Un día como hoy, en los diarios de Uruguay se publicaba la noticia de la muerte del Canario Luna. El Canario Luna fue un personajón de la bohemia, de la música y de un modo de ver la vida. Si hubiese sido por él, si hubiese sido por su estricta voluntad, ¿acaso nunca hubiera sido un cantor profesional? ¿Nunca hubiera estado en La Falta Murga y Resto o le hubiese puesto la voz a grandes temas de Jaime Ross? Si hubiese sido por él, hubiese pasado la vida acodado en los mostradores,
tomando, comiendo, celebrando con sus amigos, pero quiso el destino que tuviera que ganarse la vida, que es todo un asunto. Cuando, por ejemplo, escuchamos Jaime Ross en el principio de su carrera con su mega éxito, en 1938, cuando en los años 80 Jaime le hizo cantar esta canción, le pidió por favor, y le pidió también que animara el video, uno de los primeros de la historia de la música popular uruguaya con repercusión internacional. Un mostrador, un montón de gente tomando, el Canario Luna destacándose entre esa bohemia. Cuando murió, el 30 de julio, un día como ayer de 2009, o sea, hace hoy 15 años, la noticia salía en los diarios, tenía 70, pero una vida gastada. Esta canción debe ser considerada como construcción de Chico Buarque de Holanda una canción catedral. Jaime cuenta un montón de historias del Uruguay en una canción llena de belleza y de misterios. La herencia del candombe pop, de la música Beatles, la pata negra del Río de la Plata y la experiencia europea de Jaime Ross combinado todo en una obra maestra. Pero esa obra maestra no sería obra maestra sin la voz del Canario delante.
Pero lo mío está, el niño Calatrava, Gabriel, que se nos fue hace poco. La vida a solas con su A solas, sí. corazón. A solas, pero viviendo la vida gozando. Jaime Ross hablando sobre el Canario Luna como el gran cantor de la historia de la murga en Uruguay. Sigo considerando al Canario como el gran cantor de murgas que yo conocí hasta ahora. Si bien hay otros excelentes, todavía él sigue siendo Pelé. No la toco en vivo, puesto que no encuentro aún una forma de hacerla sonar con la calidad que tiene la grabación con la voz del Canario Luna. Escucharon lo que dijo Jaime, yo no la toco en vivo porque como la cantó el Canario, es irrepetible. El Canario no hubiera grabado discos si no se le hubiese propuesto el negocio de la música, no era lo suyo. Yo diría que lo suyo era la bohemia extrema. La noche interminable y alcohólica con los amigos. La última vez que vino a Buenos Aires para tocar, básicamente para la comunidad uruguaya y para el Frente Amplio, un productor de un programa en que yo trabajaba en la primera mañana de Radio Nacional, el bueno de Nico Rosinski, cerró una nota con el Canario Luna para el día siguiente entre las 7 y las 9 de la mañana. Esa mañana el teléfono de la habitación donde estaba alojado y durmiendo el Canario Luna no contestaba. Y cuando por fin a las 8:45 de la mañana, después de muchos llamados, el Canario contestó el teléfono, mandó a la reputa madre que lo remil parió al que le llamaba diciendo: ¿cómo te atreves a llamarme a esta hora? El productor le dijo: habíamos acordado eso ayer. Sí, pero tuve una noche larga y me dormí muy tarde, así que suspendamos todos y por favor no me molestes más. Él decía: yo no soy esclavo de nadie, ni de un productor, ni de los periodistas, ni de los que me quieren en un lugar que no sé si me corresponde. Después de todo, si canto, es para poder comer con aceite. Es una frase popular en Montevideo. Para que la ensalada tenga gusto, quería decir. Lo decía a su modo así. Me gusta cantar y lo agarré como una changa para comer con aceite. Yo no soy esclavo de nadie. Me creo de cantante. Yo no soy ninguna figura. La figura de mi perro, mi nieto, mi familia, todo. Yo no soy figura en la vida. Soy un tipo más. Si tengo que tomar vino, tomo vino. Si tengo que tomar whisky, tomo whisky. Si tengo que tomar cerveza, tomo cerveza. Si tengo que comer un cacho de carne, comemos un cacho de carne, ¿me entendés? Soy así. Y los que me conocen saben que soy así. La fama es puro cuento. La fama es puro cuento, yo soy así. Hay algunos trabajos documentales deliciosos sobre la intimidad del Canario Luna, que vivía en la más completa de las humildades y muy orgulloso de esa humildad. Digamos, con conciencia de clase. Y cuando decimos cantorazo de murga y de tango, lo recordamos gardeliano como tantos otros grandes de la música de Montevideo y Buenos Aires. ¿De dónde salía tanto lirismo en el Canario? Tal vez de un tiempo lejano en que las utopías quedaban lejísimo
Y entonces la sublimación de los sueños era básicamente a través del arte de cantar y soñar un mundo mejor. ¿Jugó siempre al límite el Canario Luna con el asunto de los excesos? Es posible. Y es posible que su leyenda y también su modo de contar lo que cantaba haya tenido que ver con esa decisión. Al menos así lo decía Jaime Ross, que lo veía siempre acodado en los mostradores. Brindis por Pierrot es un himno al mostrador y a la bohemia. Y vivir un poco jugado, vivir en el límite, que vive así, vive sin paso atrás, vive sin retaguardia, vive muy expuesta a la soledad y a la enfermedad y a la muerte. Esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, el que canta soy yo. De lo demás no canta, canto yo. Yo quería dar el sentimiento de ese kurda que de repente empieza a preguntar por los amigos que no están y se pone un poco pesado con los parroquianos y le quema un poco la cabeza a los que están ahí, pero al mismo tiempo dice cosas muy profundas. Entonces despierta un sentimiento de, por un lado, que es interesante lo que está diciendo y por otro lado, se está poniendo un poquito pesado de más. Mucho más adelante en su vida, Jaime Ross experimentó esas mismas historias. Y también él dejó de componer y dejó de actuar. Canario Luna con un exponente de otra generación, con Tabaré Cardoso. Es una canción que habla de él mismo, el murguero oriental por excelencia. La ciudad con el carnaval más largo del mundo, los 40 días del carnaval montevideano. Y el mito de un cantor que trascendió los tiempos. Con su carácter borrascoso, con su ausencia de los lugares donde deberían estar aquellos que quieren permanecer y sin embargo una elección de la memoria popular. Y él decía que en el mostrador, ahí donde se acodaba para tomar, nunca hablaba cosas en serio. Que eso era parte de la rutina de la vida de una bohemia que no abandonó hasta el final. Un trabajador de manos rudas que se ganaba el dinero en los trabajos más bestiales y que sin embargo a la hora de salir a cantar o a la hora de la convocatoria para cantar, decía verdades con su garganta de arena. La bohemia son los amigos, la bohemia es el café, jugar un truco, jugar una mesa al casino, tomar copas. Estamos de paso, hermano. Nacimos en bola y nos vamos a ir en bola. Y de repente, si fulano se enoja, que la señora marcha con otro, que el otro, y para dar manija, ¿no? En serio nunca se habla de mostrador, porque los serios lo guardamos para nosotros. ¿Saben para quién esta canción es? Es para Obdulio Varela, el negro jefe, el capitán del seleccionado uruguayo campeón del mundo en 1950. Aquel que aquella noche, lo recordamos hace poco,
quiso salir a celebrar en Río de Janeiro el triunfo de su equipo y se encontró con multitudes llorando y ya no pudo celebrar y terminó abrazado con los que lloraban. Así que 15 años después de su adiós, el mito del Canario Luna sigue siendo el mismo. También la construcción de una identidad en Uruguay a partir de los éxitos y los fracasos del deporte. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Usted cómo le va? Muy buenas tardes, señorita. Señorita, porque no estoy casada, mi estado civil es soltera. Bien, entonces solterita. Solterita. ¿Pero con apuros o sin apuro? Sin apuro. Sin apuro. Bueno, habrá que casarse alguna vez, ¿no? No sé para qué medio piantaboto el casamiento. Yo soy soltero también, pero eso no significa que no haya tenido convivencias, claro. Claro, bueno, pero concubinato es otra cosa, convivir. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estoy recordando un día que Mirta Legrand en su programa de televisión, eran otras eras, me quiso casar. Yo estaba invitado. ¿Con quién? Yo me acuerdo del programa de Roberto Galande, Yo me quiero casar, y usted lo veía, era fan. No, era un programa en los años 90 y cuando me preguntó por esto mismo y yo dije que estaba en sagrado concubinato, había un obispo, el obispo de Valvanera, que se llamaba Muso, de apellido, sentado en la mesa y quisieron organizarme un casamiento entre el obispo de Valvanera con la señora con la que convivías. Y Mirta Legrand, sí. Es un recuerdo de un tiempo ido, ¿no? Hace mucho tiempo. De esto, pero como hay gente que tiene los documentos y a veces los exhibe, bueno, sigo permaneciendo soltería. Muy bien, ¿no? Sin anillos de nupcias. Hay mucho resfrío, por lo que veo en la zona. Hay resfríos dando vuelta, pero vamos con el resfrío elegantemente por la vida, sí. Y ahora en un ratito combinaremos nuestras voces con la de una voz impresionante. Sí, gran voz, porque además viene de herencia, ¿no? Sí, o de trabajo también, ¿no? Estará con nosotros en un cachito aquí, en el piso Juan Palomino. ¿Y usted qué nos promete para No más prometo, adelante? porque voy a cumplir, porque vamos a hablar con Brenda Angel, que viene con una propuesta bastante potente, innovadora por lo menos, que es una compañía de danza aérea, la que dirige Sí. Brenda Angel, y hace una nueva mirada sobre el tango, tanto desde la danza como desde la música. O sea, tango en el aire podría ser. Se llama 8, un tango aéreo. Así que está bueno, me pareció así como un original para estos tiempos tan poco originales, ¿no? Porque la verdad es que todo es como un gran déjà vu.
y es un poco entre el Día de la Marmota y estar viviendo una farsa. El Día de la Marmota, ¿no? Gran película repitiendo la historia de un tipo que se levanta todos los días. Siempre pasa lo mismo. No, Escuchaba a Eve le pasa pedir siempre lo Portela mismo. en el gobierno del macrismo, y Caputo y Sturzenegger y la bicicleta financiera y la caída de las reservas del BCRA y los ajustes, y otra vez Esper diciéndose que o sea, nazi directamente. Y si nos entendiéramos para atrás, ocurría lo mismo en el gobierno de Fernando de la Duda. Claro, pero también la diputada que nació en el 93 y no sabe quién es Astiz, o sea que digamos, la ignorancia debería ser un causal para perder una banca, digamos. Claro. Si vos no conocés la historia de lo que del país que legislás, bueno, deberías no representar, no sé, la era del patito en la cabeza. No, patitos como tú. No, yo nací en el 58, por ejemplo, y sé quién fue Cristóbal Colón, aunque me quedaba mucho tiempo Ayer antes. justo ¿sí, no? hablabas del Negro Fontova, soñé después con el Negro Fontova a la noche, le mandamos un beso a Gaby. Yo venía pensando, cuando venía a la radio... ¿En el Negro? En el Negro Fontova. Horacio ¿sí? Fontova lo citaste ayer con esa canción del 89, recuerdo muy Sí, bien eso. Fontova presidente, ¿no? Sí, Fontova presidente, porque me acuerdo de haberlo ido a ver al teatro, yo tenía 9 años, pero en ese disco estaba Colón, Sí, Colón, y su Colón. hermano Cristobalito. Y su hijo, creo, Cristobalito. Estamos eso, como es una cosa de precoloniaje, digamos, o de neocoloniaje. Voy a recordar, y también recordaba hoy, veía al embajador norteamericano festejar que una petrolera norteamericana que tiene su sede en Texas firmaba o hacía un acuerdo entre varones cis, blancos, sexagenarios, grandotes y bien potentes, con los gobernadores patagónicos de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Y me acuerdo que en el 96 mi padre quería mandarme de intercambio a Texas. Porque me decía que ser bilingüe era una necesidad de urgencia, una necesidad de primera El urgencia. estado más republicano y reaccionario de Estados Unidos. A Texas me quería mandar. Y me acuerdo una gran disputa y discusión entre mi padre y mi madre si yo iba de intercambio 6 meses a Texas o no. Por suerte no fui. No fui a Texas. Hubiese mejorado su inglés, pero hubiese por ahí incorporado otros asuntos más complejos, ¿no? Sobre la Estaba lógica de en una. Texas, el estado donde está prohibido el aborto y es legal la aportación de armas, entre muchas otras capaz cosas. volvía con otro tipo de conocimientos. ¿Quién sabe? La vida se bifurca, uno toma ahí una película, ¿no? De autodefensa, seguramente hubiese vuelto con más cultura mexicana, porque gran parte de Texas en realidad está dominado por la cultura No es- mexicana. Claro, el cartel, ¿no? Es el oeste, ahí pasa la película del lejano oeste, aunque es el sur, hablando más como propiedad, está justo en el límite entre el Sí, oeste y el sur. Y están las grandes empresas petroleras y la madre de algún borrego en esa situación. Nos vamos a ir rumbo al móvil 1 del programa, el señor Martín Suárez, en las calles de la ciudad de Buenos Aires. No te vayas a México, Marina querida, por favor, quédate con nosotros. A Texas era que era Con Odette. como México, pero del otro lado de la frontera. Abet se llama el intendente de Texas. Sí. Exactamente. Bueno, iba a hacer un chiste sobre la masacre de Texas, pero lo dejo para otra situación. Carlos, Marina, el domingo salió un informe interesante en Tiempo Argentino que sacó a la luz la precariedad con la que funciona el sistema de atención médica del SAME, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El gobierno porteño reconoció esta baja asistencia que brindan las escuelas porteñas ante varios llamados por accidentes de diferente tipo, qué sé yo, pibes que se golpeaban la cabeza, que entraban en un estado de shock y que la ambulancia nunca llegaba, dedos de pequeños que se quebraban y que decían, bueno, pero ponete hielo, se lo diagnosticaban por teléfono y la ambulancia tampoco iba. Bueno, un montón de situaciones. Mediante un pedido de acceso a la información pública realizado por este diario, el SAME señaló que desde el inicio del ciclo lectivo de este año, que fue el 26 de febrero del 2024, hasta el 10 de junio, que fue cuando se emitió el pedido de información pública, el organismo recibió 6.500 llamadas. Bueno, exactamente la mitad, en 3.244, solamente fue las escuelas o los llamados que fueron atendidos precisamente con el envío de una ambulancia y también todo el equipamiento médico. Repito, de 6.500 llamados, apenas 3.244 fueron asistidos con el envío de una ambulancia de equipamiento médico del SAME y atendieron a los pibes en situ. Es decir, que el resto, el 50%, o lo hicieron de manera telefónica o directamente no fueron.
Bueno, las denuncias de miles de familias, que realmente son muchas, de alguna forma se argumentan con estos datos oficiales que entregó el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es por esto que el diputado porteño de Unión por la Patria, Andrés Lablunda, presentó también un pedido de informes tras la publicación de este artículo periodístico para que el Ejecutivo porteño también le responda al Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es necesario toda la información oficial que lo tenga la legislatura para llevar diferentes medidas legales, normativas, leyes, para mejorar el sistema de atención del SAME. Si te parece, escuchamos, Carlos, qué era lo que nos decía Andrés Lablunda sobre este tema y los accidentes que tienen los chicos en las escuelas de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Vale. Comúnmente los accidentes se dan en el recreo o cuando los niños, niñas o jóvenes desarrollan sus actividades de educación física, donde sufren lesiones. Entonces, ante esas situaciones es el SAME que tiene que acudir rápidamente, y lo que estamos observando es una ineficiencia muy marcada y muy notoria por parte del servicio de emergencias, y por eso este informe. Por eso, decía recién, estamos solicitando qué cantidad de llamadas fueron radicadas en el SAME, la respuesta que se dio a cada una de esas asistencias solicitadas. También estamos solicitando la cantidad de personal afectado, ambulancias, estado de las ambulancias, cantidad de profesionales que recepcionan, gestionan, regulan, categorizan y despachan cada una de esas solicitudes de auxilio. También un informe sobre la existencia del servicio de la telemedicina, saber de qué se trata, cómo es la atención y demás. Bueno, la telemedicina, como le llama el SAME, es la atención telefónica, no es que lo hacen a través de una computadora donde hay una doctora, un doctor del otro lado y los ven de manera audiovisual y tienen un trato por ahí un poco más cercano, pero no, lo hacen por teléfono. Y respecto a todo lo que es la atención del SAME, bueno, esto quedó en evidencia que lamentablemente, y esto uno lo dice con dolor, porque está bien catalogado el SAME como servicio de asistencia médica, sí, pero parece que cuando hay cámaras aparece creyente, pero en las escuelas que no las hay, no se acerca ni un poquitito. Esperemos que cambie esta modalidad, porque según datos oficiales, con 113 ambulancias solamente que hay en todo el distrito porteño para socorrer a todos los estamentos del Estado, parece que no alcanza, Carlos. Ojalá que sí. Al final estoy pensando, Nelson Castro fue un pionero del diagnóstico a distancia, ¿no? El mal de Urbis, ¿cómo fue que dijo? Exactamente, el tipo que te diagnostica después de verte en un programa de televisión y dice de qué se trata. Bueno, el SAME, que es un servicio prestigioso, hay que decirlo, en la ciudad de Buenos Aires, estaría avanzando hacia un servicio, en algunos casos, de estas mismas características. Rogamos, velamos porque vuelva a ser el SAME que alguna vez fue y no vayan solamente sus responsables cuando hay cámaras o tragedias importantes, sino en todos los casos en que se lo necesite. Un abrazo grande, Martín, gracias. Abrazo, Carlos, hasta luego. Después de todo se paga con la nuestra, ¿no? Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Somos Radio AM530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. No se escucha bien el micrófono, ¿eh? Ahí le damos una vueltita. Como lo prometido no es duda, sino es deuda, nosotros vamos a cumplir con nuestra deuda, con nuestra promesa. El señor Juan Palomino aquí con nosotros en los estudios de las AM530. ¿Cómo le va, joven? Muy bien, gracias por lo de joven. Hola, Charlie Escalante lo diste vuelta. Buenas, y me parece Juan. que pasó algo con el micrófono. ¿Se escucha bien? Así? Ahora lo vamos a cambiar. Vení, date una vuelta por acá. A 110 años del nacimiento de Julio Cortázar en Bruselas, 1914, y a 40 años de su partida en febrero del 84 en París, después de haber estado infructuosamente en Buenos Aires esperando una reunión con el presidente Raúl Alfonsín tras una promesa de Hipólito Yrigoyen respecto a que él podía encabezar la CONADEP. El señor Palomino aquí presente está presentando la obra de teatro Cartas para Julio en una nueva temporada, ¿no? Nueva temporada. ¿Es la segunda, la tercera? La tercera, es la tercera, sí, porque inauguramos o reestrenamos el año pasado en Gastafrilce esta versión con 3 cartas más que tienen que ver a lo que vos estás haciendo referencia, a esa al vínculo de Julio Cortázar con los derechos humanos, su politización, Cuba, el Nicaragua, movimiento sandinista y esta venida a Buenos Aires que fue bastante particular, por ponerle un título, ¿no? O sea, no fue recibido ni por Alfonsín, ni por la Secretaría de Cultura, ni formó parte de la CONADEP, como vos bien decías, ¿no? Claro, Hipólito Solari Yrigoyen, que era una figura destacadísima de la relación del radicalismo con derechos humanos, le había anunciado que había la preterintención, así lo dijo luego, de que la CONADEP, que todavía no había sido creada, tuviera un intelectual de relieve importante enfrente. Y Cortázar se mandó a Buenos Aires en diciembre del 83 y permaneció durante unos días de enero del 84, esperando una reunión que nunca se concretó con el presidente Raúl Alfonsín. Hay quienes dicen, bueno, malévolos, que la asesoría cultural de Alfonsín le sugirió que era demasiado de izquierda a Cortázar, que estaba demasiado jugado con los organismos de derechos humanos, que había hecho demasiadas denuncias en el Tribunal Russell y que tal vez no convenía que un hombre de esas características estuviese en ese lugar donde estuvo finalmente Ernesto Sábato. Esa asesoría cultural habría sido del actor Luis Brandoni.
el que desistió fue el propio Alfonsín, en todo caso, y Cortázar no sabía, ni nadie podía saber, que volvería a París, sería internado y moriría por la leucemia que portaba unas poquitas semanas después. Es decir, no hubiese podido ser el titular de la CONADEP de entonces, pero son asuntos que tanto tiempo después siguen dando vueltas en todos y cada uno de nosotros. Y para el que no supiera, ¿cómo es la obra de teatro con Leandro Calén en el piano y Fernando Lerman, que es autor de un libro al respecto como coprotagonista? Claro, la obra está basada en cartas, está construida en base a cartas, en 11 cartas, donde Nito Basavilbaso, un personaje de Escuela de Noche de Julio Cortázar, le empieza a escribir a Julio Cortázar, desde el momento en que se va para Europa y todo el recorrido que hace Cortázar con su vida en Europa. Él se va a principios de los 50, ¿no? Principios de los 50, sí. Entonces lo que nos permite a nosotros, tanto a Lerman, a Gaby Lerman, que es el autor de las cartas, que no son reales, obviamente son apócrifas, hay que decirlo, constituir a un Nito Basavilbaso que está mucho más emparentado con un José María Arguedas de Toda la sangre, de los ríos profundos, y con el peronismo de alguna manera. Es un personaje políticamente tirado hacia el peronismo, interpelando a un Cortázar europeísta, a un Cortázar antiperonista, a un Cortázar que todavía en ese momento no había tomado partido por ninguna posición política partidaria, ¿no? Digamos. Entonces nos permite, a través de cartas y de la música, abordar la personalidad de Cortázar, el vínculo con Nito Basavilbaso y también toda su poética construcción de novelas y de cuentos, ¿no? Entonces, en estos tiempos que corren, bastante particulares, por ponerle otro título, no decir aciagos, vamos a hacer, en estos tiempos aciagos que corren, tomar la imagen del intelectual, el artista comprometido con su tiempo, desde la política, la denuncia, y desde su obra poética, nos parecía y nos parece algo muy importante a 40 años de su partida. Es por demás interesante mencionar que Cortázar, que pertenecía a una élite cultural, se fue espantado por el peronismo en 1951, y también por un país en que no había logrado publicar un puto relato, un puto cuento. Solamente Jorge Luis Borges había tenido la gentileza de hacerle publicar en una revista, Casa Tomada, y entonces fue corrido y espantado de la Argentina. Tenía una relación con Aurora Bernández, que pertenecía a ese mismo círculo de gente espantada con las patas en la fuente y el ingreso de las multitudes en la historia de la política. Pero a su vez Europa le permitió una evolución, también un cambio de pareja. Su segunda pareja, ya una mujer europea, era una personalidad de izquierda, y cuando la Revolución Cubana dijo presente, y después la nicaragüense, y el peronismo evolucionó, y en el 73 ganó Cámpora, todas esas causas, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense y el peronismo combatido de los 70, tuvieron no solo su apoyo, sino su presencia aquí. Es decir, es interesante ver que no se trató de alguien que tenía ideas fijas como tantos otros que no cambiaban, sino como alguien que evolucionó, y yo diría progresó en sus ideas políticas. Creo que en ese sentido la inteligencia del espectáculo está dado por ese camino, ¿no? de la evolución, de la admiración, de la interpelación que le hace este personaje a Cortázar, pero profundamente de la admiración también, ¿no? Entiendo que había una deuda, o por lo menos yo lo veo así, entre las cartas que tuvieron Arguedas con Cortázar, y Cortázar bardeándolo, por así decirlo, a Arguedas por su espíritu indigenista, localista, nacional, andino. Hay que decir que José María Arguedas, si alguien no lo conoce, es el gran narrador peruano. César Vallejo y Arguedas son como los dos grandes prohombres de la historia de la literatura. También Vargas Llosa, pero bueno, pero lo indigenista está como anclado en... Yo a Vargas Llosa lo respeto, pero trato de no nombrarlo. Juan, te hago una consulta. Recién hablabas de un género epistolar apócrifo, y hablabas de la descripción o de la interpretación de un artista comprometido con su tiempo. Te conozco hace muchos años y siempre te vi comprometido desde lo que propones, desde tu rol de actor, y también desde lo que decís y cómo te posicionás. ¿No ves una cierta liquidez
o algo muy etéreo o inexistente en el compromiso político de los artistas de estos tiempos? O por lo menos de poder posicionarse frente a tanto embiste y tanto avasallamiento a la cultura dentro del ámbito de los colegas y de los compañeros, incluso de los empresarios y de los productores con los que te ha tocado trabajar en toda tu trayectoria. Yo creo que es como en mí por lo menos, hablo como que es la política o la crítica o la adhesión tiene que ver con una mirada que uno va teniendo desde la niñez. Creo en el artista comprometido con su tiempo, a veces más, a veces adhiriendo al tiempo que le toca vivir y a veces distanciándose y siendo crítico. Mi elección como actor fue a partir de querer contar historias, y eso se lo agradezco a mi padre porque fue el que me empujó a estudiar teatro, por lo menos a estudiar teatro, pero no me empujó a ser actor. Pero le estoy agradecido porque sin ese empujoncito... que me paro para hablar de tu padre, de José Palomino. Claro, lo mandó a estudiar, no le dijo sé actor. No, me mandó a estudiar actuación en la Escuela de Teatro de La Plata. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y por otro lado está la clave en mis vivencias de infante en Cusco, Perú. Si bien nací en La Plata, me crié en Cusco, en Perú. Para que no lo nombramos a José Palomino Cortés, que merece un lugar en la historia de la radio comprometida con América Latina, ¿no? Gracias, Carlos. Papá, no sé si me debes estar escuchando. Es quizás pura justicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que crecí con un movimiento muy grande que fue la Revolución de Velasco, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, un poco bastante lo que fue el peronismo en su momento. Entonces, Velasco Alvarado en los 70. Exactamente, 68 fue 68 el golpe a Belaúnde-Terry. Militar nacionalista, por otra parte. Exactamente, ¿no? Claro, y eso te hizo posicionarte, pero hoy, ¿no? Digamos, y creo que uno va atrapando esos momentos de la historia y uno se va posicionando. Mi adhesión al peronismo es también a partir de mi abuelo marino y peronista, y me parece que tiene que ver con la forma de construcción de una sociedad inclusiva, equitativa. La política es una herramienta indispensable para poder mantener una mirada que incluya a todo el mundo. Si bien viví la dictadura cívico-militar del 78 al 83 y fui soldado de este ejército, que muchos fueron a Malvinas, porque hice el servicio militar, entiendo que como artista, como actor en mi caso, uno tiene que tener un posicionamiento, ¿no? Y por más que ahora se profundice la grieta famosa esta entre actores y la sociedad, o entre artistas y la sociedad, me parece que yo soy muy consecuente con esto de mantener mis convicciones. Y algunos tendrán otras convicciones y algunos tendrán otras convicciones. O no tendrán convicciones, ¿no? O no tendrán, sí, yo creo que todo el mundo tiene convicciones. El gran problema es no permitir exponer esas convicciones, porque creo que eso condicionaría o eso te cercenaría posibilidades de trabajo, pero como la muchos piensan. No es acomodaticia, digamos, una convicción es férrea. Bueno, uno puede tener convicción y cerrar el pico y no saber qué es lo que piensa, y de esa manera no tener una mirada desde la producción, decir, uy, este es comunista, este es peronista o este es radical. ¿Viste? Este me va a traer problemas seguramente, porque va a defender sus derechos o va a bregar para que todos tengan los derechos que corresponde como trabajador de la cultura. Claro. ¿Entendés? Creo, pero me parece que yo he sido dirigente de actores también, y muchos compañeros, y sé que es muy difícil ser dirigente de un sindicato como actores. Y ningún compañero, a los cuales respeto y a los cuales admiro, también quieren formar parte de esa institución, a pesar de que formamos, pero ser dirigentes de actores no es nada fácil. Es mucho más fácil, entre comillas, ser dirigente de Sagay, por ejemplo, ¿no? Luis Porque es una sociedad de gestión. O un actor del Star System descomprometerse también. Yo creo que el actor que está en la cresta de la ola, más allá de la edad que tenga, y no se manifiesta políticamente, no decir partidariamente, es porque obviamente hace valer más las conveniencias, ¿no? Porque conviene más eso. Luis Brandoni también fue un importante cuadro político de la Asociación Argentina de Actores en los años 70. Juan Carlos Gené también. Sí, pero Juan Carlos Gené murió pensando lo mismo que pensaba entonces, y no parece ser el caso del mencionado. Lo
pero decía también porque, bueno, hay personas que van cambiando como Cortázar hacia un lado y otras que parecen estar cambiando hacia otros lados. Que suben por la izquierda al caballo y se bajan por la derecha. Exactamente. Cuando eras parte de un Star System televisivo, trabajabas para Polka, hacías grandes tiras, incluso estuviste en la familia de Adrián Suárez, etcétera, etcétera. ¿Te hacían sentir el peso de eso? No. ¿O eso no importó nunca? Nunca sentí esa mirada inquisitoria, no, para nada. Siempre me he permitido decir lo que pienso y ahora con las redes obviamente que te bardean, ¿no? Sí. Obviamente que hay una violencia ejercida desde las redes. Ni pero siquiera por pensar, a María Becerra de hecho la persiguen. Bueno, por eso cómo vos viste. te pones en contra o tenés una opinión en contra de las medidas que lleva adelante este gobierno y te empiezan a tirar con baterías. Viste que ahora se llama la patrulla digital, ¿no? Sí. Exacto. Son pistoleros digitales. Peligroso. Lo que pasa es que hay que ver quién le da entidad y importancia a lo que realmente tiene importancia y qué no. Para mí lo virtual es una forma de comunicación, pero no es la vida. Y hay mucha gente que está metida dentro de la virtualidad como si eso fuera la vida y no una representación simbólica. Mucha gente, por eso me parece que sí, hay mucha gente, porque si no estaríamos ocupando este espacio político económico, ¿no? Sí. Creo que hubo mucho de ese trabajo en las nuevas generaciones, cosa que me preocupa, las nuevas generaciones que entienden una lógica del trabajo también desde lo individual, desde la autogestión, que no estoy en contra de la autogestión, pero digo, de esta cosa de no depender más de patrones y no ser solamente autogestivos. Explotarse a sí mismo, emprender. La famosa topología de la violencia, ¿no? O sea, de uno explotarse a sí mismo. Y estar muy convencido de que es así. Permitime que diga que el lunes 5 de agosto, es decir, el lunes de la semana que viene, el próximo lunes, a las 19 en Hasta Trilce, en Masa 177, habrá una función de cartas para Julio, la obra de la que estamos hablando, pero también una presentación del libro. Exactamente. La presentación del libro en que está originado el libro de Gabriel Lerman. Con fotos de Daniel Bervedés, que también es el director del espectáculo. Van a participar Cintia García, Alejandro Kaufman, Lucía Di León y Cecilia Bona en la actividad que será previa a la función de la obra de teatro. Así que ahí se puede hacer un combo. Por otra parte, te has convertido en un sinvergüenza. Sí, hace mucho. Fue un sinvergüenza en el 2000, o casualidad, con la caída o con el principio de la famosa crisis del 1 a 1, y salió esta versión de Full Monty de Sinvergüenzas, y casualidad, 2023 se desata la tormenta y estamos haciendo otra vez Sinvergüenza, esta vez haciendo el personaje más grande. Por lo tanto, Sinvergüenza también es una obra que, a pesar de ser una comedia, ahonda el tema de la desocupación, del porqué de la desocupación, del por qué hay que salvarse colectivamente y no individualmente. Insisto, es una comedia que dirige Diego Rinaldi, pero que también nos permite hablar de este tema, ¿no? La desocupación. Uno no tiene la bola de cristal. Uno ha vivido la historia y desde que yo tengo conciencia, por lo menos desde el plan y si nos vamos más allá, la entrada del Fondo Monetario Internacional, de la mano de Aramburu, del 55 al 56, y después todas las políticas económicas que se han venido llevando adelante con una mirada liberal, pasando por Martínez de Oz, Sigó, Aleman, Zurruil, Roig, Rapanelli, Herman González y los Bonex, y luego buena Cavallo. Memoria, Mirá vos, ¿por qué dice, ¿por qué esto? Pues no tenés fe. Digo, porque ya lo hemos vivido, sabemos que el final va a ser complejísimo. Termina mal. Por y experiencia. Desgraciadamente, por experiencia. El que se hizo la experiencia. La hiperinflación. Y fíjate que es lo mejor que nos puede pasar, que termine mal. Claro, digo. Porque si termina bien, para el neoliberalismo, este es un país que se convierte en Puerto Rico, en una colonia. Si terminase bien. Claro, para una sociedad del 5% como mucho, ¿viste? Es verdad. En Sinvergüenzas, cuando reestrenaron esta nueva temporada, que fue el año pasado, septiembre del año pasado. Iba caminando yo por la calle Corrientes y vi un afiche muy lindo y vi el culo de Palomino en el afiche. Junto a otros 4 culos. 5 culos más. 4 culos, 6 culos muy
al aire. Muy elegante. Anduviste haciendo eso en Rosario, en Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata, en Olavarría, estuvimos en el Chaco, ahora vamos a estar en Pilar este sábado, el viernes en Pilar, el sábado en Berizo, el domingo en Lima, donde estaba la central atómica, ¿no? No en Lima, Perú, en Lima, acá. En Lima, en la provincia de Buenos Aires. Los pagos de nuestro arquero Goicoechea. A 80 kilómetros de la capital federal. ¿Qué quiero decir? Que esta propuesta, Sinvergüenzas, está en gira. El señor Juan Palomino es uno de los protagonistas, y al quien no entiende el chiste del culo y del desnudo, en la película y en la obra, al final el grupo de 5 desocupados en un acto escénico vinculado al music hall muestran el trasero. Que se desnudan de espalda. Nos desnudamos y hacemos lo humanamente posible para estar decorosamente. Pero en la temporada anterior a la anterior hiciste Sex de Muscari también con Charo Bogarín en Carlos Paz. Sí, señor. O sea que pero ahí no estaba acá no estuve desnudo directamente. No, pero digo, estás pelando una faceta totalmente distinta. Diferente al intelectual que en rigor sos, ¿no? Salimos de lo testimonial, vamos a un music hall como fue Sex allá en el teatro en Carlos Paz de la temporada anterior, y pasando por esta obra, esta comedia donde 6 amigos se desnudan, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Y, qué bueno. Y eso también es muy interesante porque el público lo percibe y necesita mucho. Lo que percibimos es que el público quiere reírse, y a partir del minuto 5 la gran cantidad de públicos que se acerca dicen no paramos de reírnos. Y bueno, qué bueno poder entender que nadie se salva solo, a partir también de una situación bastante, aunque parezca un oxímoron, ¿no? Desocupados, pero que piensan a ver de qué manera pueden recuperar la autoestima, la dignidad, el respeto. Y aparece lo solidario, aparece la amistad, somos tan distintos, chicos. O sea, tenés a Alexis Quiroga, que viene del Gran Hermano. O sea, es un elenco muy ecléctico. Muy ecléctico. Cualquier actor serio diría, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo dije, trabajando. Nada más y nada menos. En la película original, en la historia original, el tema moral era muy superior al tema económico, porque en Inglaterra, aún en la época de la película, estamos hablando de la época de Thatcher, ¿no? Claro, de Thatcher, del neoconservadurismo en el poder, existe un seguro de desempleo. Es decir, estas personas se reunían en un lugar donde iban a cobrar el seguro de desempleo. Sí, señor. El asunto de no tener trabajo era más un asunto ético, de cómo invertir el tiempo, de cómo explicarle a los familiares, que una necesidad económica. En la Argentina es dos cosas, es la necesidad económica y también recuperar la tristeza que acompaña el no tener un trabajo. Exactamente. El no tener en qué invertir el tiempo, las ganas, la energía. Son dos aspectos distintos, quiero marcar. Lo económico puede solucionarse y no está solucionado el otro aspecto, que es el psicológico, el derecho que uno tiene al trabajo, ¿no? Y uno miente para que tu mujer, en la película está el personaje mayor que le dice a la mujer que se va al trabajo, y hacía como y se viste y se pone el portafolio y va al trabajo, y no va a trabajar, se va a juntar con sus amigos. Porque es humillante moralmente no tener Exactamente. trabajo. Y creo que y acá también lo que plantea Daniel Botti es eso, ¿no? La obra empieza con un problema, con una situación límite de mi personaje, y a partir de ahí arranca todo este mecanismo de relojería que va armando estos vínculos. Pero bueno, saltar de Sinvergüenzas a Cartas para Julio es un gran salto que me permite también a mí leer esas 11 cartas desde un lugar que tiene que ver con lo teatral y un personaje como Nito Basavilbaso, y nos permite vincular también la música, el piano de Calem, los vientos de Lerman Fernando, y me ubica también en otro espacio para poder seguir hablando quizá de lo mismo desde otra entidad, ¿no? Claro, el trabajo con tu voz, hay quien puede pensar que si tu papá es un gran hombre de la radio, un locutor, es heredada la voz, pero la voz no es heredada. Has hecho vos un laburo para trabajar tu voz, e incluso cuando trabajas de locutor es notable la calidad de tu registro, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con esta cosa de papá, con ese rasgo hereditario, pero también el trabajo en la Escuela de Teatro de La Plata con mi profesora Marta Ongay, que hizo mucho hincapié en la lectura en voz alta, en el trabajo de la respiración. Digo, hay como una formación que se ha dejado de lado quizás
hemos tenido presidentes leyendo y que leen desde un lugar tremendo. Hoy tenemos uno que no sabe leer. Bueno, por ejemplo, entonces el gran riesgo de este espectáculo es leer a primera vista estas 11 cartas y que esa lectura te lleve a universos paralelos, a respiraciones distintas, y que cada carta tenga un color distinto, una emoción distinta, una alegría distinta, valga la redundancia, o aspectos de la historia de Cortázar y de Basavilbaso que cuentan, ¿no? O sea, la lectura es un espectáculo basado en la lectura, y la lectura está en primer plano, y la música acompaña esa aventura de la lectura. ¿Te acordás de memoria de Nicomedes de Santa Cruz? Me acuerdo de 2 poemas de Nicomedes de Santa Cruz. Uno es Ritmos Negros del Perú, porque el Perú es, en su costa, en la zona de Chancay, está la gran colectividad afrodescendiente peruana. Y también está América Latina, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, a partir de los Negros de Miércoles, de la agrupación de música afroperuana, y sí, ¿querés que recite un...? Me encantaría. A mí también me encantaría. Que digas América Latina. América Latina. América Latina. Mi socio, mi cuate, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Eso sí, todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiese gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni burocracia, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el Río Grande. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Carajo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Juan! Gracias. A ustedes por el espacio. Me encantó. Perdón, el carajo lo agregaste. Lo voy a subir. El carajo siempre está, postear. pero lástima que ahora el carajo lo tienen los muchachos del otro equipo. Y lo había censurado en un momento que lo hice con Leandro Galén allá en Candón Bebit. Sí. Y Chara me dice, ¿y el remate? Dije, el carajo. Y el carajo, digo, siempre estuvo rematado, pero ahora se ve que, no sé, lo tomaron. Tal vez por una curiosidad de la historia, yo conocí ese poema de El Peruano, musicalizado por César Isela en los años 70, mucho antes de que César Isela fuera a catar a Intratables durante el gobierno de Macri, Canción con Todos, mucho antes de eso. Totalmente. ¿No? Isela me dijo, yo recité eso y estaba al piano, iba Fito Vitale, y entonces estaba sentado en el programa de Badía. Claro. César Isela me dice, eso yo le hice música. Lo musicalizó. Lo musicalizó antes. Porque quien trajo a Nicomedes fue Hugo Guerrero Martínez. Pero para discutir mucho con él, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Claro, porque Hugo Guerrero Martínez no estaba tan convencido de las bondades del proyecto de Velasco Alvarado nada. Y en cambio el afrodescendiente sí estaba muy convencido, el otro afrodescendiente, el poeta Nicomedes de Santa Cruz, que además iluminó, hay buenos decirlo, ¿no? Iluminó una nueva escena en la cultura sudamericana cuando Chabuca Granda se encontró con la música de los afrodescendientes y de su mano cambió una parte de su repertorio.
repertorio. Muy buena información, mi querido. No, es que eso es interesante. El modo en que la mujer blanca, culta, sofisticada, casada con un militar brasileño que ha empezado a hacer música, etcétera, en una Lima colonial y que habla del pasado, encuentra la música negra. Y es que la música negra de la costa peruana, de la zona de Chancay, es como medular, ese ballet Perú Negro de la mano de Nicomedes y de la mano de la hermana de Victoria Santa Cruz, habla un poco bastante de lo que significa la identidad peruana, con todo el aporte afro, con todo lo que significa la cocina peruana, con todo con todos los sabores que tiene el Perú, ¿no? Y el Perú que desprecia a Mario Vargas Llosa. Por eso no lo pongo entre mis escritores. En su última novela, claro, muy claro. ¿Cómo te quedas? Sos rencoroso, porque te quedaste pensando en Vargas Llosa del minuto 1. Mira, hice mi tesis universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de Mendoza sobre Mario Vargas Llosa. Y su cambio. Es más, lo hice sobre el libro con que él hizo su tesis doctoral al recibirse en la Universidad de Madrid como doctor en literatura, que fue un ensayo llamado La orgía perpetua sobre Flaubert, sobre la obra de Flaubert, ¿no? Y había consumido toda su obra y lo admiro profundamente como escritor. Sin embargo, desde que perdió unas elecciones con Fujimori, tal vez por rencor, el hombre que pudo haber sido presidente de Perú, fue virando hacia la derecha, tan recalcitrante que da un poco de asco si no diera vergüenza. Es que es tan conservador. No, es que nunca fue conservador, es algo peor. Pregunten, si no en la historia de la literatura, las trompadas con el otro premio Nobel latinoamericano, con Gabriel García Márquez, a qué se debieron, o pregunten en la vida íntima de Mario Vargas Llosa su relación con las primas. Sí, algo de Julia y el escribidor, señorita Julia y el escribidor, bueno, ¿no? Julia y el escribidor tiene con su sobrina, ¿no? Alguno de los párrafos, la prima, sí. Algunos de los párrafos antiargentinos más fuertes escritos en la historia de la humanidad. Es cierto. Porque había otro tópico ahí, pero a mí eso no me importó tanto porque puede ser tomado como un punto de vista latinoamericano sobre el tema. Pero hablabas argentino. De la pelea de Gabo y Vargas Llosa, no, fue un transgresor en todos los aspectos, y su transgresión consistió en haber apoyado la Revolución Cubana y terminar siendo el ideólogo de la ultraderecha latinoamericana. Como todo converso un fascista, digamos. Claro. Vamos a hablar mal y pronto. Ustedes saben que cuando Margaret Thatcher murió, por ejemplo, y por eso digo ideólogo de los fascistas como Javier Milei, Mario Vargas Llosa estaba en la Argentina y publicó un artículo en el diario Nación, que fue replicado también en otros diarios, apareció en El País, diciendo que lástima que él estaba en la Argentina, porque de haber estado en Europa hubiese ido a ponerle un ramo de rosas a la tumba de Margaret Thatcher acompañando el velatorio de su muerte. Alguien que escribió las cosas que escribió y que impulsó los espíritus que impulsó, traicionándose de tal manera, causa mucha impresión. Por eso prefiero ni hablar de Mario. Estamos hablando demasiado, basta de Mario Vargas Llosa e ir por otra parte. Basta de hablar de tu amigo. Nos dice un Nicomedes Santa Cruz más, sí, y claro, no lo jodemos más. No me joden, al contrario, los voy a atormentar hasta que aprendan. Bueno, dice así, hablando de ritmos negros del Perú, Nicomedes escribe estas décimas que dicen así: ritmos de nuestro Perú, contra amarguras y penas, contra azotes y cadenas, ritmos negros del Perú. Y dice así: de África llegó mi abuela vestida de caracoles, la trajeron los españoles en un barco carabela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina sirvió a gente española. Con otros negros de Angola cantaron por sus tareas mosquitos para sus venas, para dormir duro suelo, y naíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón. En el trapiche de ron el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron
los negros viejos. Pero entre la caña seca se escucha su zamacueca y el panalivio muy lejos, y se escuchan los festejos que cantó en su juventud de Cañete a Tombuctú, de Chancay a Mozambique, llegan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. Pam, pam. Muy bueno. Juan, ¿Le Palomino. ponemos un landó por Chabuca Granda para terminar de iluminar la escena peruana? Eso, habla. Meta, Palomino, ¿eh? Eso, habla. Sí, señora. Juegue, juegue. Eso es. Mazo, ¿eh? Qué lindo. Landó. Para completarte, cuando yo sea grande quisiera tener la voz de Juan Palomino. Buena voz tenés, ¿eh? Gracias, chicos. Gracias por haber pasado por favor. nosotros con el programa. La verdad, vayan a verlo a Juan Palomino en el teatro, lunes 5 de agosto, en Asta Trilce, Marsa 177, nueva temporada de Cartas para Julio. Un montón de cosas que sentir, un montón de cosas para aprender. En la transmisión estamos viendo el afiche de la obra, ahí toca el piano nuestro amigo Leandro Calem. Y si pueden, este fin de semana, ¿dónde dan Sinvergüenzas este fin de semana? El viernes en Pilar, el sábado en Berizo, allá donde estaban los frigoríficos, capital del inmigrante, y el kilómetro cero del peronismo. Sí, señor, donde surgió el Partido Laborista de la mano de Cipriano Reyes. Exactamente. Y ya empezamos otra vez. Quería aclarar algo aparte de lo de cartas. Vos sabés que Chabuca escribe una canción a la Revolución Peruana que se llama Paso de Vencedores.
Exactamente, no la pasan nunca en ninguna parte. Nunca la pasan. Es hermoso ese tema. Pero bueno, los esperamos. Después lo podemos pasar. Sí, pásenlo porque es muy particular ese compromiso que tuvo Chabuca hablando del compromiso de los artistas con los tiempos, ¿no? Y creo que en ese sentido, más allá de todo lo que uno piensa, desde el 2024 Velasco hizo cosas muy importantes en la sociedad. Exactamente, ¿no? También su homenaje a Javier Heró, el poeta guerrillero muerto en acción. Hay muchas cosas interesantes detrás de la Chabela más folclórica, más forexport, la que amaba una Lima colonial que ya no existía y que sin embargo ella recordaba. Lo tenemos ahí al tema, cerramos con eso. Gracias, Juan. A ustedes, gracias Marina. Gracias. Juan Palomino, el caballero. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Acaba de pasar por el programa el actor Juan Palomino y nos dejó de regalo un libro de Cartas para Julio de Gabriel Lerman, el texto en que está basada la obra que está representando. Así que vamos a sortear este ejemplar entre todos los que estén interesados y interactúan con nosotros al WhatsApp de la radio al 11 32 00 0530. En un ratito, antes de terminar el programa, en aprox 35 minutos, los sorteamos entre los interesados. Marina Glesser en el aire con nosotros. Bueno, Carlos, antes de ir a lo que te había comentado y ha comentado la audiencia que íbamos a conversar con 8 un tango aéreo, quiero mandarle un beso a los 3 muchachos que viven en la calle a la vuelta de mi casa, que son Marcelo, Elías y Javier, que les regalé una radio chiquitita y que seguramente hoy estaban sintonizando la M530 por primera vez. A ellos que también son muy buenos con mi perrita, les mando un beso muy grande a los 3. Ojalá estén escuchando. Bueno, que dejen la radio en la M530, a lo mejor se enteran de cosas interesantes. Por supuesto que sí, van a estar sintonizados y acompañando a la M530. Somos Radio, la mejor radio de la M, por supuesto que sí. Así que ahora podemos darle la bienvenida a Brenda Angiel, que es la directora de la compañía de danza aérea, que está presentando 8 un tango aéreo en Aérea Teatro Bartolomé Mitre 4272, acá nomás, y que se va a estar presentando el domingo 4 de agosto y también el domingo 11 y el domingo 15 de agosto a las 18 horas. Hola Brenda, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida en Somos Radio, la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, un gusto saludarte. Me llamó bastante la atención este espectáculo de 8, un tango aéreo, porque lleva una nueva mirada sobre el tango, ¿no? Y la danza y la música, porque la propuesta tiene la esencia del género rioplatense, pero viene a ser en el aire, ¿no? ¿Te interpretan milongas y tangos en el aire? Sí, así es. Se transforma el tango en otra cosa. Mantiene toda la esencia del tango, pero al tener los bailarines suspendidos de sogas y arneses, puedo generar un tango que se baila sobre una pared, o un tango que uno de los bailarines está en el piso y el otro en el aire, otro tipo de deslizamientos, otro tipo de encuentros. Es un espectáculo que está muy basado también en la música. Hay toda una orquesta en vivo de músicos excelentes. Está Alejandro Bullot como cantante, Pedro Quiscurno en bandoneón. Hay composiciones originales por Martín Guerza y Juan Pablo Arcángeli, que eran del arranque hace mucho. Y bueno, es una orquesta muy, muy linda, y es un espectáculo que está muy combinado lo que sucede con la danza y con la música, incluido lo que sucede con el cantante y nosotros. O sea, es como toda una interacción ahí dando vueltas. Sí, me imagino que está todas las disciplinas yuxtapuestas, si se puede decir, además el espectáculo aéreo. ¿Por qué vos sos la productora general, la directora general, y además haces la coreografía y dirigís la compañía de danza aérea, porque se llama la Compañía de Danza Aérea de Brenda Ángel? Me preguntaba por qué se llamaba 8 y cómo viene el derrotero y la trayectoria larga de esta compañía de danza aérea, ¿no? Mira, le puse 8 por el paso del tango que he conocido, sí, y porque, bueno, me parecía interesante el número que tiene, esa cosa infinita, es como bastante plástico, digamos, el número como número. Y bueno, justamente este año van a ser 30 años que yo empecé buscando un nuevo lenguaje para la danza, y descubrí que suspendiendo bailarines de sogas y arneses podía seguir haciendo danza en otra espacialidad y en otra dinámica y calidades de movimiento, para lo cual eso implica otras expresiones para la danza. Y bueno, a lo largo del tiempo fui creando distintas obras. Yo básicamente soy la coreógrafa de todas las obras que hice, y bueno, devengo en todo, porque viste que en general hay que hacer todo, sí, porque es como que terminás no teniendo, digamos, todo un gran equipo para hacer muchas cosas. Entonces, bueno, uno termina polivalente y polifuncional. Exactamente, haciendo muchas cosas, pero bueno, básicamente lo mío es la coreografía, ¿no? Y bueno, digamos, esta obra es un reestreno, se estrenó en el 2010 o 2011, ahora no lo puedo recordar, en el anfiteatro de Parque Centenario, y después tuvimos la suerte de llevarla por muchos lugares. Hicimos 24 funciones en Nueva York en el 2012, en un teatro en la calle 42, después estuvimos en el Holland Dance Festival, American Dance Festival, en un festival en Rumania, en una ciudad que se llama Sibiu, bueno, en fin, Festival Iberoamericano de Bogotá, te cuento si alguno, y bueno, ahora la estamos como reponiendo, por un lado, en relación a estos 30 años que sucedieron. Me interesaba, bueno, volver a poner una obra que no estábamos haciendo ahora, y bueno, nada, somos un montón. Son un montón de gente trabajando, ¿no? Porque digo, además de la orquesta que está formada por 7 músicos y les bailarines, bueno, todo lo que es la compañía en sí misma, ¿no? Sí, porque aparte detrás de todo esto, digamos, entre comillas, magia, están los técnicos de vuelo que hacen que todo eso suceda, y que bueno, más aparte el iluminador, etcétera, ¿no? Como que hay todo un grupo grande atrás. Sí, me imagino. Es como un espectáculo maravilloso, porque ver, digamos, la danza aérea ya lo es en sí misma, ¿no? La magia como de poder cambiar el espacio y el tiempo. Sí.
y que esa modificación, esa transformación de la espacialidad y de la temporalidad te da como espectador otro tipo de imaginario. Y me imagino que tan arraigado está el concepto del tango en sí mismo, que verlo modificado en ese punto, sacando los pies de la tierra, digamos, y poniendo el cuerpo a la elevación, debe ser muy así, consistente, me da la sensación. Sí, tiene otra plasticidad, otra estética, lo vuelve un poco más capaz que moderno y bueno, un poco más mágico en algunos aspectos, ¿no? Está bueno. Bueno, Brenda, te queremos agradecer esta charla. No sé, Carlos, ¿le querés preguntar algo a Brenda? No, pensaba que en la Argentina, desde la Guarda para acá, se construyó una escena en que el teatro y los que se cuelgan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No solo se dieron la mano, sino que generaron un público para el teatro diferente del público tradicional, el que va a una sala a sentarse y ver las formas más convencionales. Sí, tal cual, es como, bueno, y aparte más aún, que pasó ya un tiempo, yo esto lo empecé en el 94, siempre lo mío fue desde el lado de la danza, pero al tener una escuela y haber pasado tanto tiempo, la cosa se fue como difundiendo y bueno, llegando a otros públicos. Siempre tiene como una llegada, porque es una danza con otros condimentos. Entonces atrapa, digamos, esa. Está bueno. En este caso, los que vuelan, ¿son acróbatas o son bailarines? Son bailarines. Lo que pasa que todos los bailarines están formados en esta técnica, porque no cualquier bailarín va a poder realizar esta obra, ¿no? Como que tienen que pasar por ese aprendizaje, digamos. Está bueno. Brenda, no puedo dejar de pensar en esto que hablabas de que viajaron por muchos festivales internacionales en esa época entre el 2010 y el 2012 y que en estos 30 años, bueno, hablaste de esa época particularmente como la expansión de la compañía de danza aérea. ¿Se ve afectada por la antipolítica o por la política de avasallamiento y de criminalización de la cultura nacional? La compañía de danza aérea, aún presentando 8 en la Aérea Teatro estos domingos de agosto. Mira, primero te cuento, la compañía en realidad viajó mucho desde sus inicios, en el 96, inclusive ahora nos vamos de gira internacional después de estas funciones. Como que lo de afuera, si bien bajó un poco, básicamente por la pandemia y porque el mundo, bueno, tiene otros, no sé, aparte porque nosotros somos muchos y sí, Argentina no apoya, no, digamos, para que una compañía grande en ciertos festivales se pueda presentar, a veces piden apoyos a los países de origen para que puedan solventar algo y bueno, sabemos que eso está siendo nulo. De todas maneras siempre costó, ahora están sucediendo, digamos, una desprotección a toda el área de cultura en general, tanto de la danza estuvo siempre muy desprotegida. Nosotros como desde la danza no tenemos ley nacional de danza, no tenemos instituto de danza como sí lo tiene el teatro, la música y lo tiene el cine y bueno, pero bueno, ahora con este gobierno todo eso inclusive está puesto en peligro, digamos. Ahora van a equiparar para abajo. Claro, ahora ya si no hay de la danza tampoco va a haber de cine, tampoco va a haber del teatro, no va a haber más nada. Claro, entonces ahora es como, bueno, un horror total, pero bueno, nosotros en definitiva siempre estuvimos bastante desprotegidos, por eso yo tuve la suerte de poder salir con la obra y eso me posibilitó un poco la continuidad, porque es muy difícil, con decirte que esta obra nunca la llevé al resto del país.
¿Entendés? Es como que por más que yo quiera hacer, no tengo apoyos y esto si no apoyan desde el Estado en ciertos festivales o mismo en la gira federal. Claro, o digamos diferentes proyectos que apoyan la circulación de obras. Sí. La movida es muy difícil que un lugar X del punto del país por sí mismo pueda llevar una compañía tan grande, inclusive una compañía más chica, en realidad. Claro. Inclusive una compañía con un solo actor. O sea, inclusive un solo artista. Bueno, te queremos agradecer mucho esta charla, te deseamos lo mejor para Aérea Teatro Bartolomé Mitre 4272, domingo 4 de agosto, domingo 11 y al 15, digamos, a las 18 horas. Sí. Puedo decir una cosita. En realidad seguimos todos los domingos hasta el 15 de septiembre. Bien. Y las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral. Buenísimo. Bueno, te deseamos lo mejor con 8 muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Un gran beso. Chau, chau. Estuvimos mostrando en el streaming, en la transmisión por streaming, el afiche. Es precioso. El afiche, dan ganas de ir y ser parte de la magia de la danza bailada y en altura. Volada. ¿no? Y volada al mismo tiempo. Tengo el título para una obra sobre este gobierno. Danza con lobos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y aquí estamos, en medio de la batalla cultural que se corporizó finalmente con todos los jugadores en la cancha y todos los contendientes. Estamos en plena batalla, agárrense. Participando, ¿no? No es fácil hacer programas de radio, debería saberse, ¿no?
coordinar una agenda propia, interactuar con lo que está pasando afuera, trabajar en equipo, juntar los ánimos y las ganas para todos los días dar lo máximo en la cancha. La verdad que no. La verdad que son un montón de disciplinas juntas, además que se combinan aquí, así que agradecemos a los compañeros que son parte de nuestro trabajo, a Rodrigo Lamardo en la coordinación y la producción general, a Luciano Murat en la producción, a Franco Polimeni en la asistencia, a Martín Suárez en el móvil, a Charlie Escalante en la operación técnica. Lo veo un año más grande que la semana pasada, pero debe ser que acaba de cumplir. A Renata Pérez Córdoba, que es responsable del streaming de la radio, a los compañeros que trabajan las redes, Alan Martínez, Manon Sanseverino y Nicolás Paso. Manon Sanseverino estuvo aquí tomando imágenes de la presencia de Juan Palomino, como lo hace todos los días. Saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube el canal de la M530. Estamos disponibles en vivo y después del programa. En YouTube también se está emitiendo hoy que se reinició el juicio a los autores materiales del intento de magnicidio, el atentado terrorista contra la que entonces era vicepresidenta electa por mayoría popular, Cristina Fernández de Kirchner, y son los autores materiales porque no sabemos quién mandó a matar a Cristina, o sí lo sabemos, pero la justicia encubre, ¿no?, a los autores intelectuales del intento de magnicidio grave. Desde la vuelta de la democracia, el más grave atentado que vivimos. Imagino que si el intento de asesinato hubiese sido contra Mauricio Macri, pongamos un ejemplo, ojalá que nunca ocurra, o contra Javier Milei, pongamos un ejemplo, ojalá que nunca ocurra. Sería otra habría una cadena oficial de transmisión, ¿no? Ahí se combinan un montón de elementos sobre el odio, el rencor, la responsabilidad de ciertos poderes con lo que pasó, con la pereza o la complicidad de los medios de comunicación, con un establishment que de verdad quisiera hacer desaparecer sobre la tierra todo lo que no le rinda pleitesía. De una forma u otra, ese es el objetivo final, ¿no? A veces es por acción y otras veces es por omisión, pero ese es el plan definitivo, y lo vemos cuando, en reemplazo de la realidad social y política alarmante de la Argentina, con cifras de pobreza superiores al 54%, según las estadísticas, se habla constantemente de las elecciones en Venezuela, en que la pobreza también es importante, pero es del 51%, es menor que la pobreza en la Argentina, y ese no sería el tópico. Es cómo se reemplaza el análisis y la cobertura de una realidad por el análisis y la cobertura de otra realidad con un punto de vista completamente sesgado. El domingo, por ejemplo, el diario Clarín el lunes, tenía 14 páginas consecutivas de cobertura crítica de las elecciones en Venezuela, y sigue tratándolas como si la embajada de Estados Unidos le dictase el modo en que tiene que enfocar las cosas, como pasa con una parte de la realidad política en la Argentina. La embajada de Estados Unidos, Carlos. Se nota mucho, Se ¿no? nota mucho. O sea que la cobertura del diario Clarín de las elecciones en Venezuela, y en La Nación pasa lo mismo, se nota sea mucho. Superior a que si las elecciones fueran en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos, no es un asunto menor. Es como han logrado una hegemonía en la comunicación los poderes dominantes en el mundo, y esa hegemonía se presenta y contagia a otros que no estarían tan cerca, pero cuando miran las cifras y ven lo que hacen el resto y pispean, tienden a repetir ese accionar de tal manera que una comunicación independiente parece haberse convertido en una utopía, salvo que estés escuchando la M530 o determinados medios que por diferentes causas, pero en general vinculadas a la lealtad con las ideas propias y la capacidad de llevarlas adelante, parecen encadenados a una sola forma de mirar el mundo, con pequeños matices entre sí, y no es un asunto menor, sino debería ser preocupante para la sociedad y también para los consumidores de información. Somos responsables de qué información consumimos, de qué medios apoyamos, somos responsables de muchas cosas de las que luego nos hacemos los sota, y lo veo mucho en las redes sociales con las que interactúo a diario, con más de 100.000 seguidores, tanta gente que está todo el tiempo comentando lo que hacen los otros, en lugar de estar pendiente de lo que hacemos los propios, que sería más o menos la lógica. Si no te gusta la comida, no la comas. Si te tratan mal en un lugar, no vuelvas. Si te sentís mal, anda a un médico. Y sin embargo, ante estas perspectivas, hay mucha gente que con la información hace todo lo contrario. Sigue consumiendo más de la mierda que le hace daño, sigue apoyando a aquellos que están en su contra. Se desclasan a la hora de poder elegir, y eligen aquello que elegirían sus propios enemigos, y muchas veces lo justifican por la rutina, por las costumbres,
cuando en realidad lo que falta es espíritu crítico y tomar decisiones sobre uno mismo, nada más y nada menos, y sobre su salud mental, que no es un tema menor. Un día como hoy, hace 60 años, nacía en la ciudad de Buenos Aires Polo Fabián Poloseski. Recuerdo, porque fui su amigo, su cumpleaños número 30. Él bailaba The Cure en su cumpleaños número 30. La vida le sonreía. Viniendo del periodismo gráfico, habiendo empezado a militar en la FEDE, Federación Juvenil Comunista, en el colegio secundario, había ingresado al mundo del periodismo profesional de la mano de la revista Radiolandia, que fue su escuela de paciencia. Su papá tenía una imprenta y era encuadernador. Aunque nació en Villa Urquiza, la familia fue una familia del barrio de La Paternal. Y porque a veces el mundo va hacia donde el mundo va, sin que haya un plan. En un momento en que el Diario Sur, donde trabajábamos juntos, había cerrado, el proyecto de nuestra revista independiente Primer Tajo estaba colapsando, a él lo habían echado de Teleclic, donde fue a buscar trabajo, y le ofrecieron hacer de notero en un programa. Estuvo Daniel Arauz acá hace un tiempo y comentamos aquello que conducía en la televisión pública del menemismo Roberto Petinato. Y haciendo esos móviles nocturnos grabados, yendo por la agenda del lado B de la vida, Poloseski, a los 20 y tantos, demostró que era bueno en la tele. Era lindo, daba bien en cámara, tenía una formación, presentaba sumarios diferentes a los del resto. De la gerencia artística del canal surgió la idea de darle un programa solista. Él convocó un grupo muy grande de compañeros de trabajo y de amigos vinculados o al periodismo en las redacciones, Ricardo Rajendorfer, Pablo de Santis, otro Marcelo Birmacher, o al mundo del cine, Lucho Garacino, un equipo de trabajo, Pablo Reyero, y así combinando un montón de amateurismo, lograron un producto profesional con el otro lado totalmente extraordinario. Cambió la historia de la televisión y su narrativa. Más adelante, muchísimos programas conducidos por Juan Castro, por Gastón Pols, conducidos por Jorge Lanata, imitaron aquel estilo, abrevaron el estilo de Polito para hacer lo propio. Hoy eso es frecuente hasta en los programas de televisión. Hay 2 películas sobre Polo. Hay libros, hay una cátedra de la carrera de comunicación de la Universidad de La Plata que lleva su nombre. Las temporadas 93 y 94 fueron extraordinarias. Ganó 3 Martín Fierro. Le ganó el Martín Fierro a mejor conductor a Mariano Grondona, mejor conductor de programa periodístico, en pleno menemismo. Hubo una tercera temporada del Visitante y en el 96, a los 32 años, Polo se quitó la vida. Todos los que lo conocimos y estuvimos cerca todavía no podemos creer que eso haya ocurrido. Cuando pensamos en su trayectoria en televisión, lo escuchamos así. Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de redacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente.
Es el código, vos decís, ¿qué código? El código es de confianza, digamos. Me parece que yo confío en la persona que estoy hablando y la persona medianamente confía en que nosotros no vamos a ridiculizarlo ni a utilizar, digamos, su imagen de manera, por lo menos, no de manera agresiva ni... Es una cuestión de respeto, me parece. Una cuestión de respeto de registrar un momento de convivencia con esa persona, más que hacerle un reportaje a veces. Es un proceso, nosotros estamos en general trabajando simultáneamente, digamos, 4 programas a la vez, en distintas etapas de su producción. Así que más o menos desde que decimos, bueno, vamos a hacer este programa hasta que sale al aire, nunca tarda menos de un mes. Es un poco el premio de la industria, ¿no? Aunque por lo menos la industria toma como parámetro de algo. Pero supongo que quizás hay algunas personas que a partir de la promoción que implica ganarse ese premio hayan conocido el programa, lo hayan visto, pero... Cumplido 60 años. Lo recordamos con el cariño y el respeto por los que se jugaron cuando había que jugarse y en una era de la crueldad y el cinismo. Los años 90 hicieron una televisión al servicio de los espectadores y contando las historias que si no hubiesen sido contadas. Otros, como Mario Pergolini o Marcelo Tinelli, hicieron en la misma era exactamente lo contrario. Suscríbete a nuestro canal. 54 nos vamos rumbo a la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Carlos? Mira, me parece que es interesante comentar un poco este tema de las diputadas de la Nación que se están retractando de su visita al genocida Astiz. Más allá de que sus argumentos son de una impudicia que no se puede creer, porque dicen cosas como que fui engañada por otro diputado, fui estafada por ese otro diputado, yo no le conocía las caras a estos hombres, no sabía quién era Astiz, en fin, intenta salvarse de la crítica, del oprobio de sus colegas de la Cámara y de la sociedad. Incluso dice, me voy a sumar al repudio absoluto y voy a votar junto a Unión por la Patria una resolución de repudio, ¿no? Pero más allá de que todo esto es increíble, lo que su retractación, creo que lo que vale la pena es pensar por qué tienen esta actitud, ¿no? Yo creo que sienten que hay un rechazo y un repudio muy grande en la gran mayoría de la sociedad e incluso en la Cámara de Diputados de la Nación de todo tipo de bloques, ¿no? O sea que a veces, como hay una ofensiva muy fuerte de reivindicación de los genocidas, particularmente por la vicepresidenta, acompañada por el presidente de la Nación, y hay una reivindicación muy clara de la dictadura, de Videla, de Macera, sin embargo, creo
que estas son señales de que existe una fuerte reserva democrática, como mínimo en este punto, de los derechos humanos, de la cuestión de la memoria, la verdad y justicia, en la sociedad y en la propia Cámara de Diputados, ¿no? Por lo tanto, me parece que vale la pena registrar eso también, porque tenemos que registrar los retrocesos que a partir de este gobierno tenemos en esta materia, pero también tenemos que registrar, yo diría, la fuerte reserva de lo que avanzó la sociedad democrática en estos 40 años en esta cuestión, que es lo que motiva estas vergonzosas retractaciones. Bien, los dos matices de la situación, lo increíble de que diputadas de la Nación no supieran a dónde van ni de qué se trata, lo increíble de ese planteo, y por otra parte, lo bueno de que el contexto en que deben desempeñarse las convenza de que tienen que pedir perdón y hacer... Hola. Sí, te estamos escuchando, Juan. Yo no te escucho a vos, suban el volumen, por favor. Dale, no, te decía que interesante los dos matices. Por un lado, lo increíble de la explicación, no sabíamos a quién íbamos a ver, estamos engañadas, no sabíamos quién era Astiz, y lo bueno de que el contexto de la Cámara de Diputados las impulse a pedir disculpas, a decir no deberíamos haber hecho lo que hicimos, ¿no? Yo creo que, reitero, ¿no? En este tema de los derechos humanos, vos fijate lo que fue el 24 de marzo, ¿no? Que fue devuelto en la ratificación de una gran manifestación de la sociedad, yo diría como respuesta a enfrentar esta ofensiva de la ultraderecha genocida, ¿no? O sea que creo que tenemos que rescatar, que valorar eso a los efectos de fortalecerlo y imaginar que podemos articular algo parecido a lo que fue la reacción de la sociedad cuando fue el intento del 2x1, ¿no? Que fue un gran acontecimiento político-cultural. Por eso entiendo que vale la pena que rescatemos esa reserva democrática de la sociedad. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandatos cumplidos. Terminamos escuchando otra vez a The Cure, este pedacito que nos iluminó la escena del cumpleaños 30 de Fabián Polosecchi, que hoy hubiese celebrado sus 60 y se fue de este mundo por propia decisión a los 32 en 1996. Hoy sorteamos el libro que Juan Palomino nos dejó, Cartas para Julio Cortázar, sobre el que se basa la obra de teatro que está representando. Entre todos los que participaron, ganó el premio Lilium con DNI terminado en 552. El premio es el libro que te espera aquí en la sede de la M530. Un montón de elementos juntos en el programa. Nos encontramos mañana, Marina. Pasado mañana nos encontramos. Mañana rindo final, termino el ciclo básico común, si Dios quiere, y me hace concentrarme sentadita a culo en silla. Mañana termino el ciclo básico común. Aparte de la voluntad de Dios, que podría importar o no. No, importa la voluntad de Dios, toda la audiencia que me está tirando una energía para aprobar el examen. Lo interesante es estudiar. Eso es muy importante porque hay que saber lo que pasó antes de que uno nace, ¿no? La historia no empieza con el nacimiento de uno, sobre todo si va a ocupar una banca. ¿Sabe la historia del tipo que se inclina frente a una lotería, a un negocio de lotería, y dice: Dios, por favor, haceme ganar alguna vez la lotería? Y Dios se le presenta y le dice: sí, pero yo te pido que alguna vez compres un billete de lotería, porque si no va a ser imposible, ¿no? Bueno, sobre esa teoría y axiomas y teoremas estoy estudiando, así que nos vemos el viernes, que tenemos sorpresas, ¿eh? Nosotros el lunes estaremos siempre en el aire, el viernes también, y mañana jueves, como siempre, con Pablo Hacker acá haremos el programa. Y mañana jueves valiente, lo que sí voy a hacer es ir a la plaza a acompañar a las madres, eso dalo por hecho, así que si estás por ahí te das una vueltita, nos vemos. Mañana voy a estar acompañando la marcha de Madres de Plaza como Mayor. Correspondería hacer siempre. Hasta mañana. Hasta mañana.